Bienvenido. Hemos preparado un resumen detallado del libro de Jueces para tu estudio. Descárgalo desde el enlace en la descripción. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal. Resumen bíblico del libro de Jueces. El libro de Jueces relata un periodo turbulento en la historia de Israel, después de la muerte de Josué y antes del establecimiento de la monarquía. Durante esta época, el pueblo de Israel repetidamente se apartó de Dios, cayendo en ciclos de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación. Cada vez que los israelitas abandonaban a Dios para seguir a dioses falsos, Él permitía que fueran conquistados por naciones enemigas. Sin embargo, cuando clamaban a Dios en su angustia, Él levantaba jueces, líderes militares y espirituales para liberarlos y restaurar la paz en la tierra. Entre los jueces más destacados se encuentran Débora, una profetisa y líder valiente; Gedeón, quien con un pequeño ejército derrotó a los madianitas confiando en el poder de Dios; y Sansón, dotado de una fuerza sobrenatural, pero debilitado por sus malas decisiones. A pesar de estas victorias, el pueblo de Israel continuaba cayendo en idolatría y desobediencia, lo que muestra la necesidad de una dirección espiritual más estable. El versículo clave del libro, repetido varias veces, es: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21:25. Esto resume la anarquía moral y espiritual de la nación. Jueces nos enseña la importancia de la fidelidad a Dios y las consecuencias del pecado cuando nos alejamos de Él. Este libro señala nuestra necesidad de un Salvador definitivo, Jesucristo, quien es el verdadero Rey y Libertador, capaz de redimirnos de la esclavitud del pecado y guiarnos hacia una relación correcta con Dios. Autor. El autor del libro de Jueces no se menciona explícitamente en la Biblia. Sin embargo, la tradición judía y algunos estudiosos cristianos creen que el profeta Samuel fue quien escribió el libro, basándose en registros históricos y relatos orales. Resumen del libro y detalles importantes. El libro de Jueces es una de las narraciones más dinámicas y desafiantes del Antiguo Testamento. Relata la historia de Israel desde la muerte de Josué hasta el establecimiento de la monarquía, cubriendo un período de aproximadamente 300 años, alrededor de 1380 a 1050 a.C. Durante este tiempo, Israel experimentó un ciclo repetitivo de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación, lo que demuestra la constante necesidad de la intervención de Dios y la falta de liderazgo estable en la nación. Temas principales y estructura. El libro sigue una estructura cíclica donde el pueblo de Israel pasa por las siguientes etapas: desobediencia y pecado. Tras la muerte de Josué, los israelitas se apartan de Dios, adoptando las costumbres y la idolatría de las naciones vecinas. Castigo y opresión. Dios permite que enemigos como los filisteos, moabitas y madianitas opriman a Israel como castigo por su desobediencia. Arrepentimiento. En su angustia, el pueblo clama a Dios pidiendo ayuda. Liberación por un juez. Dios levanta líderes llamados jueces, que liberan al pueblo y restauran un período de paz temporal. Repetición del ciclo. Tras la muerte del juez, el pueblo vuelve a pecar, comenzando nuevamente el ciclo de decadencia espiritual. Jueces principales. El libro presenta a varios jueces, algunos con historias más detalladas que otros. Entre los más destacados se encuentran Otoniel, el primer juez de Israel, quien libera al pueblo de la opresión de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia; Ahod, un juez zurdo que asesina al rey Eglón de Moab y lidera la liberación de Israel; Débora y Barak. Débora, una profetisa y única jueza femenina, guía a Israel junto con Barak en una gran victoria sobre Sísara, comandante cananeo. Gedeón, un hombre que, a pesar de su inseguridad, confía en Dios y, con solo 300 hombres, derrota a un ejército madianita de miles. Jefté, un guerrero que lidera a Israel contra los amonitas, aunque tristemente hace un voto imprudente que resulta en la pérdida de su hija. Sansón,
Quizás el juez más famoso, conocido por su fuerza sobrenatural, lucha contra los filisteos pero cae en la trampa de Dalila. Al final de su vida, se sacrifica destruyendo el templo de Dagón y matando a muchos filisteos. Importancia y lecciones del libro de Jueces. El peligro de la desobediencia. Israel constantemente se apartaba de Dios, mostrando cómo el pecado lleva a la opresión y el sufrimiento. La fidelidad de Dios. A pesar del pecado del pueblo, Dios nunca los abandonó y siempre levantó libertadores en tiempos de necesidad. La necesidad de liderazgo justo. La falta de un rey o líder constante llevó a una anarquía moral y espiritual en la nación. El impacto del pecado en la sociedad. A medida que el libro avanza, el pecado de Israel se vuelve más grave, culminando en eventos caóticos como la historia de Micaía y la guerra contra la tribu de Benjamín. Citas memorables. El versículo que resume el espíritu del libro de Jueces es: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Este versículo refleja la profunda crisis espiritual y social que vivió el pueblo sin una dirección clara. Es un recordatorio de que sin Dios como nuestra autoridad, la humanidad tiende al caos. El libro de Jueces nos desafía a reflexionar sobre nuestra fidelidad a Dios y nos muestra la necesidad de un líder justo y definitivo que en el Nuevo Testamento se revela en la persona de Jesucristo, el verdadero Rey y Redentor de su pueblo. Es aquí a donde encontramos a Jesús. En el libro de Jueces encontramos indicios de Jesucristo de varias maneras, aunque su nombre no se menciona explícitamente. Los jueces servían como salvadores imperfectos que liberaban a Israel de la opresión, pero su liderazgo era temporal y limitado. En contraste, Jesús es el Salvador perfecto y eterno. Aquí hay algunas maneras clave en las que encontramos a Jesús en Jueces. El libertador supremo. Dios levantó a los jueces para rescatar a Israel de sus enemigos, pero su liderazgo era pasajero. Jesús es el gran libertador, quien vino a salvar a su pueblo no solo de la opresión física, sino del pecado y la separación eterna de Dios. Mateo 1:21. El juez justo. Los jueces en la Biblia tomaban decisiones sobre justicia y rectitud, pero eran humanos y cometían errores. Jesús es el juez perfecto, que gobernará con justicia y verdad. Juan 5:22, 2 de Timoteo 4:1. El héroe sacrificial. Algunos jueces, como Sansón, reflejan a Cristo en su muerte sacrificial. Sansón dio su vida para derrotar a los enemigos de Israel. Jueces 16:30. Así como Jesús entregó su vida en la cruz para vencer el pecado y la muerte. 1 Corintios 15:54. El rey que necesitamos. En Jueces se repite la frase: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto muestra la necesidad de un rey verdadero y justo. Jesús es el Rey de Reyes, quien trae paz y orden duraderos. Apocalipsis 19:16. Gracia a pesar de la rebelión. El ciclo de pecado, juicio, arrepentimiento y liberación en Jueces señala la necesidad de un Salvador que traiga una transformación duradera. Mientras que los jueces ofrecían alivio temporal, Jesús nos da salvación eterna por su gracia. El libro de Jueces, en última instancia, resalta la incapacidad de la humanidad para salvarse a sí misma y nos dirige hacia la necesidad de un Salvador perfecto, justo y eterno, Jesucristo. Aplicación práctica. Los antiguos israelitas sufrieron graves consecuencias porque decidieron seguir su propio criterio en lugar de obedecer a Dios. La Biblia dice: cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que llevó al pueblo a caer en el pecado, la idolatría y el caos. En lugar de buscar la guía de Dios, confiaron en su propio entendimiento y terminaron alejándose de Él. Este error no es solo del pasado. Hoy en día, muchas personas viven según sus propios deseos y opiniones sin considerar la voluntad de Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña en Proverbios diciendo: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos,
y Él enderezará tus veredas. No caigas en el mismo error que Israel. Busca la dirección de Dios en cada decisión. Sigue su palabra y permite que Él guíe tu vida. Solo así encontrarás verdadera paz, su propósito y bendición.